Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Buenas tardes, hermanos de la Iglesia del Elixir y El Salvador. Es día de servicio, ¿verdad? En muchas iglesias tienen pues miércoles de oración, estudio y también predicación. Voy a dar comienzo con un himno que se titula Firmes y Adelante. Escuchemos el himno. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unir, y el cantar de triunfo todo repetir. Preso honor y gloria, dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Muy bien, ahora vamos a tener la palabra de Dios. Vamos a leer la Escritura y vamos a ver la Escritura. Vamos a estamos en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Principié con el capítulo 1, ¿sí? Y el domingo que pasó seguí con Filipenses, pero me adelanté al capítulo 4. Y hoy vamos a tratar la Escritura, vamos a tratar la Escritura
aquí en a ver, perdón. En el capítulo 1, ¿sí? Pero ahora nos vamos a centrar en 2 versículos de la Biblia, ¿sí? Dos versículos de la Biblia. Vamos a centrar en la palabra de esta tarde. Filipenses capítulo 1, versos 27 y 28. Si ustedes tienen sus Biblias ahí en sus manos, ábranla ahí en Filipenses capítulo 1, verso 27 y 28. Vamos a ver, dice así. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Vamos a orar. Amoroso buen Padre, Señor Dios de los cielos, gracias te damos en esta hora, Padre Dios, porque nos has permitido una vez más, Padre Dios, alimentarnos de tu palabra, Señor Dios. Señor Dios, gracias por ello, Señor. Yo te pido, Padre Dios, que derrames bendición tras bendición, Señor, para todo oyente, Padre Dios, y que, Señor, nos sigas guiando a través de tu palabra, Señor. Te doy las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, este estudio se podría titular El cristiano, un soldado del Evangelio. En el Antiguo Testamento se da a conocer Jehová de los ejércitos. Así es que el cristiano, un soldado del Evangelio. La figura del cristiano como un soldado del Evangelio ocurre con frecuencia en los escritos de Pablo. Y hay tantos versículos de la Biblia, ¿verdad? Que nos da a ver, ¿verdad? Que somos soldados de Cristo Jesús, soldados del Evangelio, de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver cuáles son una de las características, se puede decir, de un soldado de Cristo Jesús. Y aquí hemos leído Filipenses capítulo 1, verso 27. Y las características de un soldado de Cristo, pues nos encontramos que, número 1, es buena conducta. Si regresamos, dice así el verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahí vemos, ¿verdad? La buena conducta del cristiano es el primer requisito para poder ser un buen soldado espiritual de Cristo. ¿De qué sirve que el cristiano sea valiente y agresivo si su conducta es un reproche al Evangelio? Aquí vemos que el soldado de Cristo tiene que tener buena conducta. De todos soldados se espera, que sea una honra para el país que representa. Así también el cristiano, hermanos, así también se espera que su conducta traiga honra a la causa de Dios. Por eso el primer punto, el soldado de Cristo comienza con una buena conducta. Mucho daño se ha hecho
a la causa de Dios cuando el testimonio del cristiano no se ajusta a los principios del Evangelio. Por eso está hablando de buena conducta. Lo que a la gente le interesa ver en el creyente no es tanto lo que cree, sino lo que vive. Ahí vemos en el verso 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahí vemos el apóstol Pablo hablándole a los filipenses, ¿verdad? Dice, para que sea que vaya a veros o que esté presente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe el Evangelio. El apóstol Pablo les recuerda, ¿verdad?, a sus discípulos. El segundo punto es, ahí leímos en el 27, ¿verdad? La palabra dice, para que oiga de vosotros que estáis firmes. O sea, el segundo punto es firmeza. Firmeza. Una segunda cualidad que se requiere del cristiano es la firmeza, su consistencia sólida, ¿sí? La firmeza es un requisito, la firmeza es un requisito indispensable en casi todos los órdenes de la vida. Por ejemplo, un edificio puede ser muy elegante, muy elegante, construido con adornos, no sé, diseños, los más costosos que pueda haber, pero si no está firme, de nada sirve. Se va a desanivelar y se van a partir las paredes. Entonces un puente puede estar bien adornado también, bien decorado, un puente, pero si no tiene firmeza, pues no sirve. Y así sucesivamente podemos dar varios ejemplos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, ¿verdad?, la parábola del hombre, ahí da dos ejemplos: el insensato y el inteligente. El que formó su casa, ¿verdad?, en arena, y el que formó su casa en la roca. Bueno, firmeza. Se habla de firmeza, hermanos, porque en la vida y en el caminar en Cristo Jesús tenemos tentaciones y tenemos pruebas. Si ustedes recuerdan, cuando el ejemplo mejor que podemos tener es el de nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por Satanás. Usted puede hallar esa escritura en Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11. Entonces, por eso es que tenemos que estar firmes, ¿sí? Ahora pasamos al punto número 2, firmeza, ¿sí? Entonces, ¿y sabe por qué digo firmeza? Porque a través de la palabra de Dios es que podemos estar firmes. La palabra de Dios habla numerosas veces a través de la escritura, pero ahorita, si tenemos tiempo, vamos ahí. Entonces, por eso el apóstol Pablo sigue exhortando quiero decir, el apóstol Pedro también exhorta a los creyentes, ¿verdad? Allá en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, donde dice, ¿verdad? Dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir, firmes en la fe. Hablando de firmeza, es muy importante estar firmes, porque cuando vengan las tentaciones podemos salir adelante a través de la palabra de Dios. Cuando se presentan las pruebas que hacen sacudir la fe, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pablo.
allá en los hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí en Hechos, vamos a ir a Hechos capítulo 20. Fíjense nomás, Hechos capítulo 20. Vemos ahí en Hechos capítulo 20, donde Pablo dijo de sí mismo. Ahí vemos a ver 20, verso 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Fíjese nada más, el apóstol Pablo, hermanos, el Espíritu Santo le advertía. ¿Para qué? ¿Para qué le advertía, hermanos? Para que tuviera firmeza, para que tuviera la confianza de que el Espíritu Santo de Dios le iba a fortalecer. Leímos el 23, ¿verdad? Pero fíjese, vamos a leer el 24 también. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Allí es que nosotros, al igual que Pablo, hermanos, debemos de estar firmes y confiando en el Espíritu Santo de Dios. Por eso estamos hablando de que se requiere de un soldado de Cristo, se requiere firmeza. Firmeza. Cuando Pablo confirmó los ánimos de las iglesias en Listra, Iconio y Antioquía, les dijo que es necesario, pero vamos a ver, Hechos capítulo 14, verso 22. Fíjense nada más lo que el apóstol Pablo les decía a sus discípulos allá en el verso 14, capítulo 14, quiero decir, verso 22. Fíjese lo que dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ve por qué? ¿Por qué es, hermanos? El apóstol Pablo animaba a sus discípulos, ¿verdad? Que era muy importante estar firmes en la fe, firmes en la palabra de Dios, porque venían, o sea, hay pruebas. El seguir a nuestro Señor Jesucristo no es, ¿cómo le dijera? No es que no vayamos a tener problemas. Acuérdense que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero recuerda que yo he vencido al mundo. Por eso es que estamos hablando de las características del buen soldado de Jesús. Ahí vemos, hermanos, ahí vemos, fíjese, si nosotros avanzamos, tenemos 2 versículos nada más de Timoteo, porque fíjese lo que dice aquí, en 1 Timoteo capítulo 1 verso 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense nada más, hermanos, el Espíritu Santo de Dios le advertía a Pablo que iba a tener dificultades. Entonces, un buen soldado, hermanos, la tercera característica es combatir. Un buen soldado, hermanos, de Jesucristo, combate a diario en la vida, combate con las pruebas, tiene luchas, ¿sí? Si vemos ahí el versículo anterior, el 27, ahí encontramos combatiendo unánimes por la fe del Evangelio en el versículo 27. Entonces, no solo se espera del cristiano buena conducta y firmeza, ¿sí?, sino además que mantenga una lucha constante contra el enemigo. Usted sabe que nosotros tenemos un enemigo, ¿verdad? Yo creo que toda persona sabe.
La buena conducta del cristiano habla de su naturaleza. La firmeza habla de su solidez y la lucha contra el enemigo, de su carácter agresivo. Que no lo intimide, que no le meta temor. El carácter agresivo es una de las mejores defensas del cristiano, ya que ningún ejército triunfa simplemente defendiéndose. De los ejércitos se espera no tanto que se refugien en sus lugares, sino que invadan el territorio del enemigo. Usted sabe que nosotros, hermanos, dice la Biblia que no tenemos lucha contra contra carne ni sangre. ¿Se recuerda la escritura esa? Ya se le vino a la mente. Efesios capítulo 6. Fíjese lo que dice ahí. Efesios capítulo 6. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. No tenemos cualquier enemigo, tenemos un enemigo muy peligroso, pero por más peligroso que sea, si usted se pone firme, y combate con el enemigo a través de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que usted vencerá. Nada más que hay algo que el cristiano quizás esté olvidando. Fíjense nada más, a un soldado, cuando se le manda a combatir, no va a combatir así nada más con las manos o sin armas. Tiene que defenderse con las armas, ¿sí? Y ese soldado debe de saber manejar las armas, pues ha recibido entrenamiento. Entonces, ¿por qué es que a veces se miran, hermanos, vidas desbaratadas, vidas batallando en el camino del Señor? ¿Será porque no han tomado la armadura de Dios, que es la palabra de Dios? Fíjese, Efesios capítulo 6, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Tomad toda la armadura de Dios. La armadura de Dios es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces allí es donde vamos a conocer, manejar las armas, vamos a conocer la palabra de Dios, y cuando vengan con una falsa enseñanza o a intimidarlo, entonces usted va a estar firme porque conoce la palabra de Dios. Así es que hemos ido al punto número 3, que se dice combatir, ¿verdad? El número 4, se necesita ¿qué? Según leímos ahí el 27 y 28, ¿qué es lo que más se necesita? Valor. Se necesita valor, hermanos. Dice, y en nada, ¿qué dice? Intimidados por los que se oponen. Hay personas que se oponen, hermanos, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, que no tenga miedo, no sea tímido. Hable con valor de la palabra de Dios. Hable lo que dice y respalda la palabra de Dios. No deje que le metan miedo. Un ejemplo de cómo el enemigo desea intimidar a los hijos de Dios es el caso de Pedro y Juan. Si ustedes recuerdan la escritura en Hechos capítulo 4, verso 18, parece ser que es así la escritura ahí en Hechos capítulo 4, verso 18. Es un ejemplo que podemos nosotros tomar acerca de lo que estamos hablando. Valor, no se intimide. Fíjense nada más lo que dice Hechos capítulo 4, verso 18. ¿Sí? Dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjense nada más. ¿Qué es lo que vemos ahí, hermanos? Están metiendo miedo y les están prohibiendo a esos gobernantes que ya no hablen más en el nombre de Jesús.
Y yo creo que hoy en día en muchas partes pasa eso. Fíjese. Entonces, el verso 21 del capítulo 4 de Hechos, del libro de los Hechos. Fíjese el 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Fíjese nada más, si a usted le quitan el ánimo de hablar de Cristo Jesús y ya pues se queda todo, pues como se dice, triste, como dicen allá en México, agüitado, y ya dice, no, pues bueno, no voy a hablar más en el nombre de Cristo Jesús. No, hay que seguir adelante. Ahí es donde se usa el versículo que dice, ¿a quién debemos obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Ese es el versículo que se usa ahí. No hay que usar ese versículo fuera de contexto. Entonces, ahí vemos que les intimidaron, ¿verdad? Estamos en el punto, ¿verdad? De que tenemos que tener valor. ¿Qué le dijeron a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente, ¿sí? Así le dijeron. Sin embargo, más adelante se dice que después que los discípulos hubieron orado, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hacían? Se les fue todo eso. En ningún momento Pedro y Juan tuvieron miedo. Prosiguieron adelante obedeciendo al Señor antes que a los hombres. Y mire lo que sucedió el verso 31 del capítulo 4, que es el libro de los Hechos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, es muy importante tener ese valor, hermanos, para que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo de Dios y hablemos con denuedo la palabra de Dios. Hablemos con valor y seguridad la palabra de Dios, pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar llenos del Espíritu Santo y de Dios? Si no, ¿cómo? Pues alimentándonos de la palabra de Dios. Espero que usted esté en su hogar. Ahora no podemos decir que no tenemos tiempo. Tenemos mucho tiempo para leer la palabra de Dios, orar al Señor para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo de Dios, nadie lo va a intimidar, nadie le va a meter miedo para que no hable de la palabra de Dios. Cuando el cristiano está en la voluntad de Dios, lo único que el enemigo puede hacer es intimidarlo, ¿sí? O sea, tratar de introducir miedo. Lo que no puede hacer es vencerlo. No lo puede vencer porque el Espíritu Santo de Dios está ahí. Así es que ahí vemos, hermanos, que el soldado de Cristo Jesús, hermanos, no es fácil. Mire, vamos a leer 2 de Timoteo. A ver qué nos dice la palabra ahí en 2 de Timoteo. Fíjese lo que dice. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4. El apóstol Pablo aquí hablando con Timoteo. Timoteo, ustedes saben que fue un joven que fue pastor de la iglesia, ¿verdad? De esa iglesia. Y el apóstol Pablo siempre estaba dándole valor. Y qué bueno cuando alguien te da valor y te dice, adelante, hermano, adelante. El Señor te está usando, sigue adelante. Qué bueno cuando dan esas palabras, uno agarra fuerzas y uno le echa más estudio a la palabra de Dios para poder ser eficiente y que la palabra de Dios
sea de bendición a todo oyente. El apóstol Pablo habla con Timoteo y le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vamos a batallar. El cristiano sufre de muchísimas maneras que necesitaría otros 30 minutos para estar mencionando, ¿verdad?, de qué manera sufre el cristiano, de qué manera sufre el soldado de Cristo Jesús, de qué manera sufre el que verdaderamente está esforzándose a seguir al Señor. Pero fíjese, el apóstol Pablo le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A usted y a mí nos ha tomado el Señor como soldados de Jesucristo para seguir adelante. Amén. Entonces ahí vemos, fíjese, vamos a leer otra escritura al fin que tenemos un poco de tiempo. Colosenses capítulo 2 de Colosenses. Ahí estamos cerquitas en la lectura, ¿verdad? Colosenses, dije capítulo 2 de Colosenses. ¿Lo tienen? Colosenses capítulo Amén. 2, verso del 5 en adelante. Fíjese lo que dice la escritura. Dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Ahorita no estamos presentes en cuerpo, usted y yo, pero estamos presentes en espíritu. Amén. Y si usted sabe que hoy es día de servicio que tenemos en la escuela, en la iglesia, usted va a estar viendo este video. No estamos presentes en cuerpo, pero estamos presentes en espíritu. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. El 4. El 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestra buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fíjese lo que dice, hermanos, la palabra de Dios, ¿sí? Fíjense nada más qué tan importante es el testimonio del cristiano, la buena conducta, la firmeza, el valor. La palabra de Dios nos habla en muchos versos de la Biblia. Así es que este es el estudio de esta tarde. Espero le haya servido. Le haya servido este estudio cortito que traje en esta tarde, y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nosotros estamos leyendo. Yo voy a hacer una oración para así terminar este servicio, y ahí usted donde se encuentra, ore al Señor. Si está firme, gloria al Señor. Si se ha desanimado, porque no creo que se haya desviado, yo sé que hay desánimo a cualquier cristiano. Levántese y tome firmezas en el nombre del Señor. Amén. Para que sea un soldado firme en el evangelio de nuestro Padre Dios. Voy a orar. Amoroso buen Padre, Señor Dios de los cielos, te doy las gracias, Señor Dios, porque Padre Santo me has permitido, Señor, el hablar de tu palabra, Señor, el hablar del tema de la firmeza, la conducta, el valor, Señor, que tanto necesitamos. Hay tantas personas que no tienen ese valor y tienen el suficiente conocimiento de tu palabra de Dios, Señor. Anímales a través de tu palabra, Señor, para que testifiquen, Padre Santo, de tu Hijo Jesucristo,
el único que puede, Padre Dios, obrar en nuestras vidas, Señor Dios. Sé con aquella persona, Padre Dios, que quizás está desanimada, Señor Dios, o desanimado, Padre Dios. Úngele a través de tu Santo Espíritu, Señor. Padre Santo, que nazca una hambre, que nazca una sed, Padre Dios, de alimentarse de la palabra, Padre Santo, para que cuando vengan esos tiempos difíciles, esté firmes. Te doy las gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.